El día de hoy quiero compartirles un pequeño relato personal. Fue algo que me pasó hace ya bastante tiempo y no sé si se podría catalogar como algún suceso paranormal o solo fue una cuestión de percepción equivocada que le dimos varios niños que estuvimos ahí. Bueno, mi relato comienza cuando yo tenía alrededor de 6 o 7 años. Iba a la primaria, que estaba en la colonia donde vivía anteriormente. Para ser honesto, era bastante grande, pues incluso al día de hoy, después de haber estado en otras escuelas, desde primaria, secundaria y preparatoria, sigo pensando que era enorme esa primaria, que está ubicada en la colonia Bolaños de Querétaro. Incluso recuerdo que contaba con un teatro. La verdad, me gustaba ir a esa escuela, y como toda escuela de algún barrio o colonia, también tenía sus propias leyendas. Todos los niños contaban la típica historia de que había sido construida sobre un cementerio, aunque recuerdo haber escuchado a algunos adultos decir que eso era verdad. Por las tardes, siempre nos juntábamos todos los niños de la cuadra a jugar y estar de vagos. Eso era casi a diario. Esa noche, ahí estábamos varios niños de la cuadra. Todos íbamos a la misma escuela. De hecho, casi todos eran de mi edad. Entre nosotros había unos 3 niños que eran más grandes. Una de ellos era mi hermana. Ella es como 4 años mayor que yo. Digo esto porque a pesar de la edad, al final todos vimos lo mismo. Ya era bastante tarde, no recuerdo la hora, pero ya casi no había nadie en las calles. Todos nos sentamos en los escalones de la calle. Para esas horas ya estábamos algo aburridos y solo nos preguntábamos qué haríamos ahora. Entonces, a alguien se le ocurrió decir que fuéramos a la primaria y nos metiéramos, solo para ver qué encontrábamos. Obviamente esto era con la intención de encontrar algo tenebroso o algo por el estilo. No recuerdo si ya teníamos tiempo planeando eso o solo fue algo espontáneo. Supongo que al ver que éramos muchos, nos armamos de valor y todos dijimos, va, hay que hacerlo. La escuela estaba como a una cuadra de donde estábamos. Nos quedaba bastante cerca los que allá andaban, de hecho. En el camino, todos emocionados, nos decíamos cosas como que nadie se fuera a acobardar y preguntando hasta dónde nos atreveríamos a meter. Yo era de los que se quería meter hasta los salones si se podía. Nunca se nos ocurrió que podría haber alguien vigilando adentro. Por lo que sabíamos, la escuela se quedaba completamente sola en las noches. Justo afuera de la entrada, las personas que vivían cerca de la escuela formaban como un tipo estacionamiento, porque la calle era bastante larga y siempre había muchos carros estacionados ahí afuera. Así que usamos eso a nuestro favor para irnos escondiendo. El último carro, antes de llegar a la puerta de la entrada, recuerdo bien que tenía una figura como de algún demonio. Era de esas figuras de metal que se ponían sobre el cofre de algunos autos. No digo que eso tuviera algo que ver con lo que pasó después ni nada, pero es una imagen que se me quedó muy grabada. De hecho, en ese momento ni lo mencioné, solo me quedé viendo la figura y seguí caminando. Ya en la entrada, los niños más grandes nos cargaron a los demás para poder brincar los barandales. Ellos brincaron después enseguida. A mí me angustiaba un poco eso porque llegué a pensar que nos dejarían allá adentro a los más pequeños y se irían corriendo, pues nunca faltaban las bromas pesadas entre nosotros. Afortunadamente eso no pasó. Ya estando adentro, comenzamos a bajar ese enorme camino de escalones. Esa entrada era como la parte en alto de la escuela. La zona de los salones y todo lo demás quedaba como al fondo hacia abajo.
y para bajar ahí había un camino muy largo de puros escalones. Hasta el otro lado también había otra entrada, pero esa nos quedaba muy lejos. Luego, bajando había un jardín y yéndonos por toda la orilla hacia atrás de los salones, llegamos a otra parte donde había puros árboles. Recuerdo bien que eran jacarandas y árboles de moras, porque en algunos recreos cortábamos algunas. Los árboles eran muy grandes, tanto que incluso tapaban la visibilidad hacia los salones y baños que también estaban en esa zona. Nos íbamos acercando entre las ramas de los árboles poco a poco a los salones y se empezó a escuchar como si tuvieran música. Ahí todos nos alteramos un poco, pues se suponía que no debía haber nadie allá adentro. Los grandes árboles nos ayudaron mucho, ya que nos tapaban casi por completo. Gracias a eso, nos fuimos acercando más hasta notar que en las paredes de los baños se reflejaba una luz como de una fogata. Los más grandes nos dijeron que no se nos fuera a ocurrir hacer alguna tontería como empezar a gritar, pues parecía que sí había personas allí dentro. Después se empezaron a reflejar sombras en las paredes. Estas nos dieron algo de miedo al instante, pues parecía que estaban bailando o algo así. Además, en las sombras se veía como si trajeran algo en la cabeza, no lo sé, algún tipo de sombrero pero puntiagudo. Al ver eso, varios dijimos en voz bajita que se trataba de duendes. Ya saben, la imaginación de un niño que quiere encontrar algo fantástico en todo. Algunos querían acercarse más para ver qué hacían, pues desde donde estábamos solo se veían las sombras en las paredes. Los demás nos queríamos ir antes de que la situación empeorara, pues ya nos encontrábamos bastante nerviosos. Justo ahí, una de las sombras comenzó a caminar como si se acercara hacia donde estábamos nosotros. Obviamente al notarlo, todos corrimos, ya sin importar si nos escuchaban o no, intentando llegar al mismo lugar por donde habíamos entrado, pero al llegar a los escalones, todos vimos la silueta de alguien parado justo en la puerta de la entrada. No podíamos volver por ahí, así que dimos toda la vuelta hacia la zona donde estaba el teatro. Recuerdo bien el martirio que fue subir hasta arriba, pues los asientos del teatro eran de cemento y también iban desde abajo hasta arriba, como escalones, y para llegar a la barda, solo por ahí quedaba más corto. Todos llegamos a la barda para intentar brincarla y salir. Para nuestra mala fortuna, había zonas donde esta era más alta que en otras, así que no pudimos salir por ahí. Solo uno de nosotros lo logró, un niño al que apodábamos el Rugrats, porque era el más pequeño y estaba bastante delgado. Él sí logró salir por una parte donde había barandales o tipo reja, pero terminó regresando al instante con nosotros porque, según él, no podía dejarnos ahí dentro. Pero todos sabemos que lo hizo porque le dio miedo estar solo afuera, porque esa zona por donde salió, afuera era puro cerro, y aunque había un caminito de tierra todo derecho, quedaba la parte por donde habíamos entrado y ya había casas, estoy seguro que le dio miedo caminar solo hasta ahí. Pero bueno, al final no nos abandonó. Entonces empezamos a caminar siguiendo la barda hasta encontrar un lugar por donde sí pudiéramos salir. Todos volteaban a los lados para ver si nadie venía tras nosotros. Ahí es cuando yo volteé hacia los salones y vi la silueta de un hombre parado viéndonos desde dentro de un salón. Al mismo tiempo alcancé a ver algo o a alguien corriendo hacia la zona de asientos del teatro. De inmediato, exaltado, les dije a todos que alguien se acercaba. Desesperados corrimos y al fin hallamos un lugar por donde salir. Los más grandes nos cargaron rápido e incluso hasta nos aventaron sin importar cómo cayéramos del otro lado.
Ellos también lograron brincar y ya estando todos afuera, corrimos sin parar por todo ese camino de tierra hasta llegar al estacionamiento que estaba fuera de la primaria. Fue un flashazo en el que volteé rápido buscando el carro con la figura que había visto antes en el cofre, pero este ya no estaba. No dije nada, solo seguí de largo corriendo junto con los demás, hasta que de pronto uno de mis amigos cayó al suelo. La banqueta estaba un poco de bajada, así que rodó unos cuantos metros. Aparte, estaba algo gordito y fue inevitable no reírnos de él después. Llegamos a nuestra cuadra y ya sintiéndonos seguros, pudimos sentarnos a descansar y platicar sobre lo que había pasado. No fue mucho tiempo, pues ya era bastante tarde, así que nos despedimos y todos acordamos no decirles a nuestros padres. Mi hermana y yo en particular preferimos no contar nada porque mis padres siempre nos madreaban por todo. Al día siguiente nos juntamos varios de la noche anterior y platicando resulta que todos vimos algo, siluetas, sombras en diferentes partes, pero lo que más nos espantó en ese momento fue lo que nos contó el niño gordito que cayó y rodó, pues él era el único que no vivía en la misma cuadra que los demás. Él vivía como a 2 calles, así que se tuvo que ir solo a su casa y en el camino dijo que alguien lo estaba siguiendo. Se dio cuenta de que alguien iba atrás de él, apenas lo notó y prefirió correr sin parar hasta llegar a su casa. Cuando por fin llegó, volteó hacia atrás y ahí estaban 2 personas en la esquina de su calle, parados, viendo directamente hacia donde él estaba. Yo también conté lo de la figura en el carro, pero nadie le dio mucha importancia a eso. Bueno amigos, ese fue un pequeño relato que quería compartir con ustedes en el canal. Con el tiempo fuimos contando eso que nos pasó esa noche a otros, pero jamás logramos tener una respuesta de qué o quiénes eran esas personas. Lo que sí es un hecho es que alguien estaba ahí, con una fogata, bailando, y tenían una música muy rara, como tipo evangélica o algo así, haciendo quién sabe qué. Hola, mi nombre es José Quirós. Soy de la Ciudad de México y actualmente tengo 32 años. Debo comenzar diciendo que este relato llevo ya algún tiempo enviándolo a diferentes canales. Sin embargo, no había tenido suerte. No me lo tomo a mal tampoco. Supongo que son tantos relatos e historias que les mandan que simplemente la mía no había podido ver la luz. Así que le agradezco a este canal por confirmarme que la subirían. Empezaré diciendo que voy a omitir nombres, puesto que encuentro irrelevante mencionarlos ya que el tiempo ha pasado. Además, creo así sería más fácil para el narrador. Vengo de una familia bastante disfuncional. Mi padre era una persona alcohólica y muy violenta. Mi madre, una mujer débil que callaba y soportaba todo en silencio. Desde que recuerdo, nunca tuve una buena relación con ellos, ni con mi media hermana, que es mayor que yo. Los dos tuvimos una infancia y adolescencia muy traumatizantes. Ese señor nos hizo daño de muchas formas, no solo físicas, sino emocionalmente, es donde creo que más sufrimos. No entraré en detalles de todo eso porque preferiría olvidar muchas cosas, pero a causa de eso, los dos seguimos yendo a terapias con psicólogo en la actualidad, según sé, y en mi caso, también por lo que estoy a punto de contarles. Debido a todo lo que ya mencioné, pasaba mucho de mi tiempo en la calle. Así es como poco a poco malas amistades fueron llegando a mí. A la edad de 14 años aproximadamente, entré en una nueva etapa de mi juventud. Me encontraba en el 2º año de secundaria.
Y en ese entonces recuerdo bien que estaba muy fuerte la onda dark. Por toda la ciudad te encontrabas a gente con esa vestimenta gótica y eso llamaba mucho mi atención. Tanto que comencé a adoptar esa moda, porque yo la veía como eso, una moda, o al menos así era al inicio. Un día en la secundaria, una chica se acercó a mí. No sé si ya me habría estado esperando o solo fue casualidad, pero al salir del baño, ella se encontraba allá afuera. Los baños de hombres y mujeres estaban al lado uno del otro y afuera estaba la zona para lavarse las manos, con varios lavamanos y un gran espejo en la pared, algo parecido a cómo son algunos baños públicos. Comencé a lavar mis manos y noté que ella me veía por el espejo. Me sonrió y dijo que le gustaban mis pulseras que traía. Le di las gracias y pregunté su nombre. Ella también preguntó el mío. Se despidió diciendo que le gustaría platicar conmigo, así que esperaba que nos pudiéramos ver a la salida. No lo podía creer. Estuve emocionado el resto del día esperando con ansias mi encuentro con ella. Y cómo no estarlo, si era muy hermosa. Aún la recuerdo bien, delgadita, con rasgos muy finos en su cara. Su pelo era muy negro y sus ojos también eran bastante negros. Todo esto combinaba perfectamente con su piel blanca y ese estilo de darqueta gótica le venía como anillo al dedo, pues parecía una bella vampira. Desde entonces mi gusto por las mujeres se limitó a chicas parecidas a ella o con ese estilo. Así fue casi toda mi adolescencia y etapa de joven. Llegó la hora de salida. La vi sentada al lado de un árbol que estaba enfrente de la secundaria. Se encontraba viendo su celular, de esos celulares viejitos que había antes. Me acerqué algo penoso, la saludé y le recordé lo que me había dicho en los baños momentos antes. Ella se puso de pie y escondió su celular. Después preguntó que si la podía acompañar hasta su casa, pues no le gustaba caminar sola de regreso a esas horas, porque estábamos en el turno de la tarde. Le pregunté dónde vivía y casualmente me quedaba de paso a mi casa. Ella vivía en un complejo de apartamentos al sur de la Ciudad de México. En el camino me fue contando algunas cosas sobre ella, como el hecho de que casi siempre se encontraba sola en su apartamento, pues su mamá trabajaba todo el tiempo, entre otras cosas. Realmente fue una plática muy normal. Desde entonces recuerdo que dejé de tomar el transporte para volver a mi casa a diario, a pie. Eran aproximadamente unos 30 minutos, pero es el sacrificio que hice para poder hacer a esa chica mi novia. Al final terminó pasando. Nos hicimos novios y yo me encontraba completamente embobado con ella. Después de unos días, comenzó a presentarme a sus amistades. Curiosamente, dentro de la secundaria casi siempre se encontraba sola, y por lo que yo sabía y notaba, casi no le hablaba a nadie. Pero era muy distinto afuera, pues resulta que ahí sí tenía muchos amigos. Estos me parecieron buenos sujetos. Eran mayores, pero todos muy jóvenes. Para variar, también eran algo darquetos. Con el pasar de los días y entablando cada vez más confianza, fueron adentrándome más en su círculo. Yo estaba encantado, pues disfrutaba mucho el tiempo con ellos realmente. Me invitaban a sus reuniones, cada día era algo distinto, desde ir a eventos de música, meternos a casas o edificios abandonados, hasta cosas como bajar a las vías del metro por la noche a rayar pentagramas en las paredes. Todo eso me parecía muy divertido. Era básicamente salir a hacer de todo por la ciudad. El bosque de Tlalpan o de las Fuentes, no recuerdo bien cómo lo llamaban, nos quedaba relativamente cerca, así que muchas de nuestras reuniones las hacíamos en ese lugar. En aquel tiempo era muy fácil entrar a ese bosque. Hoy desconozco si siga siendo igual.
pues dejé esa zona poco después y la Ciudad de México es gigantesca, así que le perdí el rastro desde hace tiempo. Una vez escuché que ya era una zona protegida, pero eso a mí no me consta. En ese lugar solíamos prender una fogata y todos nos reuníamos alrededor. Ellos siempre rociaban un líquido rojo en el fuego. Decían que era para evitar que las llamas se apagaran. Y algo que noté ya mucho después con el tiempo es que siempre, al momento de sacar ese líquido, mojaban sus manos o solo los dedos a veces y buscaban una forma de tocarme, ya sea la frente o la cabeza, con cualquier pretexto. Acto seguido, echaban ese líquido al fuego y siempre procuraban dejarme en medio de todos, aunque eso implicara separarme de mi chica en ocasiones. En ese entonces, yo no tenía la capacidad para notar rareza en sus actos, solo pensaba en lo bien que me sentía estando con ellos, mis mejores amigos. En algún momento llegué incluso a sentirme en deuda, pues siempre me ayudaban en todo, siendo más específico, hasta con dinero. La mala relación con mis padres me hacía no querer pedirles nada, así que prefería acudir a ellos para ese tema. Una ocasión, debido a las malas calificaciones en la escuela, mi señor padre me golpeó, tanto hasta hacerme sangrar. Mi madre, como siempre, no intervino y solo miraba cómo su hijo era golpeado. Claro, si es que alguna vez me vieron como su hijo. Después de la golpiza me encerré en mi cuarto y encendí la radio. Me quedé dormido y cuando desperté ya era de noche. Para ese entonces yo era muy fan de un programa de radio llamado La Mano Peluda. No sé si actualmente sigue existiendo, pero en aquel tiempo era muy popular. Vamos, no creo que tenga que explicar de qué trataba, pues pienso que todo el mundo lo ubica. Esa vez transmitieron el famoso caso de Josué. Este fue tan impactante que le dedicaron al día siguiente el programa completo a la continuación de ese caso. Yo quedé maravillado con tal historia. Pensé que si existía una forma como esa de solucionar todo en mi entorno, tal vez valía la pena intentarlo, o bien saber más al respecto al menos. Así que esa misma noche salí para reunirme con mis amigos como siempre lo hacía, pero esta vez iba dispuesto a aclarar mis dudas. Quería saber cómo le hacía un grupo de jóvenes para siempre tener dinero para todo. Por lo poco que sabía sobre ellos, todos vivían solos a excepción de mi novia. Frustrado y molesto con la vida que me había tocado, supongo, llegué al punto de reunión y sin perder el tiempo les dije que quería ser parte de su grupo, que estaba dispuesto a hacer lo que ellos me pidieran sin importar nada. Anteriormente, algunos de ellos ya me habían soltado algunas indirectas, pero nada concreto. Ellos solo sonrieron y con una tranquilidad enorme su respuesta fue: tú ya estás dentro, te guste o no, así que relájate y disfruta de tu última noche bajo la luz equivocada. A partir de mañana conocerás la verdadera luz que te guiará por el resto de tu vida. Después de esas palabras, todo transcurrió con normalidad. Nadie hizo comentario alguno al respecto. La noche avanzó y, al despedirnos, uno de ellos me dio especificaciones para el día siguiente, dónde y a qué hora debía estar. Sin más detalles, nos retiramos del lugar. Me dirigí hacia donde estaba mi chica para volver juntos como siempre, pero esa vez ella regresaría con una amiga. Está bien, no le di mayor importancia, pero desde entonces ella siempre intentaría darme la vuelta. Buscaba cualquier pretexto para no verme. Yo soy algo orgulloso y tampoco estaría atrás de ella todo el tiempo, así que le di su espacio si acaso lo necesitaba. Llegó el día. El lugar de reunión era aquel bosque. Cuando arribé al lugar, ya todo estaba preparado. Había varios chicos más o menos de mi edad y todos lucían algo confundidos.
Supongo que yo me encontraba igual, pero me esforzaba por no reflejarlo. Noté que solo había un par de mis supuestos amigos en el lugar. Los demás eran completos desconocidos. Además de ser personas adultas, todos traían túnicas puestas, con una especie de gorro colgando detrás, que al ponérselo les cubría toda la cara y cabeza, dejando al descubierto solo sus ojos por los orificios. Nos hicieron rodear un pentagrama de fuego en el suelo, a los nuevos, por así decirlo. Ellos nos rodearon por detrás y, tomándose de las manos, comenzaron a hacer una especie de rezo. Enseguida sentí como un líquido me salpicaba. Este era sangre. Esos tipos se habían cortado en las manos y nos rociaron con su sangre de una forma asquerosa. Mientras esto pasaba, uno de los nuevos cayó desmayado y comenzó a convulsionarse en el suelo. Esa imagen perturbadora la tengo en mi cabeza hasta la fecha. Me quedé inmóvil de la impresión. Por poco también caigo desmayado. El miedo y el asco casi hacen que saliera corriendo también, pero aguanté. No sé, tal vez porque me aterraba más pensar en lo que me pudieran hacer si intentaba escapar. Después, se acercaron a nosotros con unas dagas en forma de cruz en las manos, mismas con las cuales se habían cortado ellos previamente. Este hecho me puso a temblar como nunca, pues imaginé lo obvio. Los siguientes seríamos nosotros. Tal vez debía intentar hacer algo, pero para entonces mi cuerpo ya no me respondía. Nos tomaron de los hombros y solo nos hincaron en el suelo. Al chico que se convulsionaba, nadie le prestó atención. Entonces, de pronto, una criatura salió de entre ellos. Bueno, yo la llamé así, pero tal vez no era tal cosa. Era alguien muy pequeño, no más de 1,20 m quizá, y tenía una forma de caminar muy peculiar, igual a cómo caminan los pequeños que sufren de enanismo. Este traía una túnica algo diferente a los demás. Era como más entallada y brillosa también. De pronto se puso a bailar frente a nosotros. Verlo hacer eso me causó un escalofrío espantoso. Era muy tétrico ver a ese pequeño ser bailando de esa forma. Una escena imborrable en mi memoria. Pero lo más aterrador de aquella noche es lo que vino después. Durante su baile, este ser saltó varias veces y en una de esas, créanme lo que les voy a decir a continuación, pero salió a relucir una cola. Quedé aterrorizado al ver cómo tocaba incluso el suelo. Después, esa cosa se movió como la cola de una rata y se volvió a meter entre la túnica de ese ser. Cuando me di cuenta, este ya estaba frente a nosotros. Cargaba consigo unos cáliz, sujetó al chico que estaba al lado de mí de la mandíbula y le dio a beber el líquido que se encontraba en las copas. Así lo hizo con todos hasta que llegó mi turno. Y aquí es donde pasó lo que hasta hoy no me deja dormir en las noches. Me tomó por la mandíbula también y pude sentir sus horribles uñas, o más bien garras por lo grandes que eran, tocando mi piel. Es la peor sensación que he tenido en mi vida. Me encontraba temblando, pero para mi desgracia, aún consciente. Me dio de beber también de la copa y, con esas horribles garras, me arañó en el cuello, dejándome una cicatriz, la cual no he podido borrar hasta la fecha. He intentado quitarla de muchas formas, pero no se borra con nada. La marca que dejó esa criatura en mi cuello sigue intacta.
En 2 ocasiones quise taparla con tatuajes, pero la tinta se desvaneció con los días justo en las marcas de las garras. Incluso en la primera, el tatuador me contó que ese día, al terminar conmigo, se empezó a sentir mal, así que tuvo que cerrar para irse a descansar, y después le dieron náuseas por 2 días. Obviamente nunca le comenté cómo adquirí esa cicatriz. Si lo hubiera hecho, tal vez no habría accedido a intentarlo una segunda vez. Así que le inventé lo primero que se me ocurrió cuando preguntó cómo me había hecho esa marca. Por las noches aún tengo que realizar algunas rutinas que me recomendó el psicólogo para evitar irme a dormir pensando en eso. Es una tortura constante que no logro aliviar del todo. En fin, después de beber lo que había en las copas, me dejó caer al suelo. Luego levantaron y cargaron al chico que se convulsionaba. Para entonces ya solo parecía estar desmayado. No se movía ni hacía ruido alguno. Nunca más lo volví a ver. Después de eso, a los demás nos pusieron de pie y en una especie de despedida, con un abrazo, se fueron marchando todos del lugar, dejándonos a los nuevos ahí, a la intemperie. Yo me encontraba en shock. Después de unos momentos, levanté la cara para mirar a los otros chicos y noté que se encontraban igual que yo, con la mirada perdida al suelo o viendo hacia la nada, y algunos de ellos tenían una sonrisa bastante macabra en sus bocas, pero nadie dijo ni una sola palabra. Comencé a caminar para salir del bosque. Como un zombi, me dirigí hasta mi casa, donde al llegar caí en la cama y no supe nada después. Luego de eso todo cambiaría. La chica que se suponía era mi novia, cada vez la vería menos, así hasta que de plano le perdí el rastro por completo. Posterior a esto, me entregaron un celular, el cual no servía para hacer llamadas, solo las recibía de un número que era privado, y sin importar qué, cada que éste sonara, yo debía atender sí o sí. Esas fueron las instrucciones que me dieron. Pero, ¿qué pasaría si por algún motivo no atendía algún llamado?, pregunté. Eso sería como rechazar al jefe, y a él no le gusta esa clase de gente, respondieron con un tono amenazador. Limítate a hacer lo que se te ordene y todo irá bien para ti. De acuerdo. Después de todo, jamás me atrevería a ir en su contra. El jefe, como todos lo llamaban, era la persona encargada de asignar tareas. También decidía quién era útil y quién no. Conmigo, la comunicación siempre fue por teléfono. Solo una vez tuve la oportunidad de hablar con él en persona. Y vaya sorpresa que me llevé en esa ocasión, pues nunca imaginé a alguien así detrás de todo esto. Mi primer tarea, recuerdo que fue vigilar y acosar a una pequeña familia, una pareja muy joven que tenían un niño como de unos 8 años. Vivían en un condominio de departamentos en una colonia llamada La Mesa, creo, cerca de una zona conocida como Patio Tlalpan. Nuestro trabajo consistía en siempre tenerlos ubicados, porque éramos varios, y cuando nos daban la señal, realizábamos cosas en su propiedad para perturbarlos básicamente. Estas iban desde colocar fotografías de gente cercana o de ellos mismos en ventanas, puertas o en su buzón, con símbolos satánicos, marcas de sangre o incluso hasta animales muertos, hasta cosas más fuertes. Robarles la tranquilidad era la encomienda. Tenía entendido
que ellos seleccionaban a ciertas personas en específico con el fin de obtener algo de ellas. Esta joven pareja, por ejemplo, eran abogados, según lo que escuché. No me imagino qué esperaban obtener de ellos, pero preguntar por qué o para qué no era parte de las órdenes, así que solo nos limitábamos a cumplir con lo nuestro. Lo que pasara después ya no era de nuestra incumbencia. El casero del lugar estaba coludido con la secta, por lo que pude notar, y este se encargó de poner a los elementos de seguridad en el sitio. O sea, eran gente de su confianza, razón por la cual todo era muy fácil para nosotros. Así que ya se imaginarán la tortura que vivió esa pobre familia. Así pasó con muchos otros casos donde me ordenaron participar. Para entonces ya me encontraba viviendo con una chica que también era parte de esa secta. Apenas había terminado la secundaria, pero pensar en dar el siguiente paso a la preparatoria ya no era una opción, pues este trabajo, entre comillas, consumía todo mi tiempo. Además, constantemente teníamos que cambiar de vivienda, esto por órdenes de ellos, claro está. Nos movían por toda la ciudad e intentaban no mandarnos a la misma zona más de una vez. Afortunadamente, la Ciudad de México es inmensa y aunque lleves viviendo en ella toda la vida, creo es imposible conocerla toda por completo, porque es como un monstruo interminable. O al menos esa es mi percepción. Mientras todo esto seguía pasando, los rituales y ceremonias también continuaban. Me tocó estar en varios donde muy seguido se les daba la bienvenida a nuevos integrantes. Estos los llevaban a cabo en diferentes locaciones, en aquel bosque o en casas particulares. Algunas de ellas, vaya que me sorprendieron por lo lujosas que eran y las zonas en donde estaban. Más de una contaba incluso con piscina en sus patios. Mi mayor sorpresa fue sin duda ver la clase de gente que estaba involucrada en esto. Me quedaba claro que dentro de la secta había rangos o jerarquías. Personas como yo éramos usados para hacer el trabajo sucio, pero habían otros que eran un completo misterio sus actividades. Chavos que iban a la universidad y personas muy bien acomodadas en la sociedad, ya que durante varias ceremonias yo escuchaba la formalidad con la que se referían a varios de ellos. Palabras como profesor, licenciado, doctor, ingeniero o incluso hasta diputado resonaban cuando se reunían. Después supe que efectivamente la secta tenía alguna relación con políticos e incluso con algunos movimientos sociales, como el de las feministas. Comencé a tener miedo conforme iba conociendo más rostros. Sabía que entre más tiempo permaneciera dentro, más difícil sería salir. Una vez me tocó en una ceremonia de las que acostumbraban estas personas importantes, como yo las llamaba, estar presente. Esta no fue como las otras en las que ya me había tocado estar, más bien parecía una especie de misa. Se llevó a cabo en una casa de la cual desconozco su ubicación, porque me llevaron con los ojos tapados. La casa era muy lujosa y grande. Además, estaba cercada con unas bardas muy altas, de modo que era imposible ver algo desde afuera y viceversa. Junto a los demás que llevaron de la misma forma que a mí, nos hicieron ponernos unas túnicas negras en el patio y nos colocaron en diferentes partes de la casa. Pero antes de hacerlo, nos marcaron la frente con un pentagrama negro y una cruz invertida en medio.
Lo supe al verlo en la frente de otro compañero. Nos dijeron que serviríamos como protección ante ataques no deseados. No entendía a qué se referían. A mí me tocó estar en la habitación donde harían la ceremonia o misa. Me pararon al lado de la puerta junto a otro y desde ahí pude ver todo. Había una especie de sacerdote y le daban las gracias a alguien llamado el Señor de las Llamas. Al fondo pude ver la figura de un demonio con cuernos retorcidos sobre un altar, además de varios símbolos colocados a su alrededor. Había muchas personas y cosas que yo no entendía, y todos recitaban oraciones que jamás había escuchado. Así avanzó la misa hasta que de pronto unas personas aparecieron. Entraron por la puerta muy sonrientes y todos se pusieron de pie para recibirlos. Eran 2 hombres y una mujer, muy elegantes por cierto, que reflejaban ser personas de una edad algo avanzada, pero bien conservadas. Sin previo aviso, todos se pusieron en fila frente al altar y uno a uno fueron cortándose en las manos, dejando caer su sangre sobre una especie de bañera que estaba enfrente de dicho altar. Cuando terminaron de pasar, todos regresaron a sus asientos. Los 3 señores que acababan de llegar comenzaron a desnudarse por completo. Posteriormente se sumergieron uno tras otro en esa bañera. Parece que estaba llena de agua o de algún líquido, porque al salir estos se encontraban empapados. El aparente sacerdote junto a otro hombre los ayudaron a secarse con una especie de mantos, y luego de eso los señores comenzaron a ponerse su elegante ropa. Una vez vestidos, se marcharon del lugar. Caminaron hasta la puerta sin voltear a ver a nadie. Pasando a un lado de mí, pude ver algo sorprendente. Tal vez fue a causa de mi propia sugestión, o no lo sé, pero ya no lucían igual que cuando entraron. Ahora se veían más jóvenes. Obviamente no pasaron de ser unos ancianos a unos jovencitos, pero claro que se notaba la diferencia, o al menos yo sí la noté. Se terminó el evento y me regresaron de la misma forma en que me llevaron, con los ojos tapados. Antes de hacerlo, a todos nos borraron la marca en nuestras frentes ellos mismos. Pasaron algunos días y el jefe me llamó. Dijo que tenía una tarea para mí, así que me dio una dirección, la cual era de un hospital privado. No diré el nombre ni dónde se encuentra, porque claramente este sigue ahí, así que espero me disculpen por eso. Al llegar, pasé a la recepción y una chica muy bonita y amable me atendió. Me dijo: "El doctor ya te está esperando, sube el ascensor", y dijo hacia dónde debía dirigirme. Toqué la puerta de lo que parecía ser una oficina o consultorio, y una voz de hombre me dijo que pasara. Entré y ahí estaba el que todos llamaban jefe. Se encontraba sentado detrás de su escritorio y con su bata de doctor puesta. Me saludó y llamó por mi nombre. Intentó hacerme un poco de plática para después pasar a lo importante. Mi trabajo esa vez consistía en básicamente robar a un bebé que acababa de nacer en ese hospital. Me dio instrucciones de cómo hacerlo y una vez hecho, debía llevarlo a otra ubicación que me dio. Esta vez me daría el pago por adelantado. Normalmente no era así,
Entonces deduje que se trataba de algo importante para ellos. Antes de salir de su oficina, se despidió diciendo: confío en ti, no me vayas a fallar. Salí del lugar con una sola cosa en mente: largarme antes de que fuera demasiado tarde. Llegué al lugar donde habitaba y me percaté de que la chica con la que vivía no estaba. Así que me dije: es ahora o nunca. Tomé todas mis cosas y el dinero que tenía guardado hasta entonces y salí corriendo del lugar. Me alejé lo más que pude hasta encontrar un taxi que me llevaría hasta una central de autobuses. Ahí tomé el primer camión que salía pronto. Fui a dar a la ciudad de Puebla. Ya era muy tarde, así que tuve que encontrar un lugar para pasar la noche. Cuando estaba en la habitación del hotel, me invadió una paranoia horrible. Creía que en cualquier momento llegarían por mí, así que no dormí esa noche. Apenas amaneció y tomé otro camión con rumbo al estado de Morelos, donde terminé quedándome hasta la fecha. Encontré un trabajo y volví a la escuela. El dinero no fue problema, pues durante los años que duré en esta secta, sí reuní una buena cantidad. Una vez, durante el último semestre de preparatoria, en una fiesta entre amigos, nos encontrábamos hablando sobre qué tipo de chicas nos gustaban, y yo dije: las góticas, por supuesto. Ahí un amigo me interrumpió para decir: uy, yo acabo de conocer a una de esas, y mira lo guapa que es. Me mostró una foto en su celular que le había sacado a esa chica, y encontré un enorme y espeluznante parecido a la que yo conocí en la secundaria. Mientras seguía viendo la foto, él me decía: tiene poco que la conocí. Tengo una amiga en la prepa donde va y ella me la presentó. No le gusta que le saquen fotos, pero como yo soy cabrón, le saqué esa sin que se diera cuenta. Me dijo su nombre y otras cosas. No quise preguntar más, pues su nombre no era el mismo y los celulares de antes no sacaban muy buenas fotografías, así que no se veía muy claro. Pero vaya que me perturbó el gran parecido entre ellas. Actualmente ya tengo comunicación con mis padres y en pocos días me cambiaré de ciudad nuevamente por cuestiones de trabajo, pero también de tranquilidad, pues yo vivo en Jojutla y después del sismo en 2017 he querido salir corriendo de Morelos. Bueno, esa fue mi historia. Espero no haberlos aburrido. Les mando un gran saludo y abrazo a todos los que me hayan escuchado y le deseo mucha suerte al canal Historias de Terror MX. Gracias y adiós. Hola a todos. Quiero contarles mi experiencia cuando estuve dentro de una secta satánica de puras mujeres. No diré mi nombre real, espero que lo puedan entender. Solo llámenme Karen. Tengo un poco más de 20 años y actualmente ya no vivo en el lugar donde se desarrolla mi historia. Todo comenzó cuando tenía como 17 de edad. Me encontraba cursando los últimos semestres de la prepa en el IEMS de Iztapalapa en la Ciudad de México. Yo realmente jamás había tenido algún tipo de inclinación por el feminismo. Llevaba una vida muy normal, tanto en casa como en mi entorno. Si entré en eso, fue por seguir a la que fue mi mejor amiga. Éramos inseparables, pues nos conocíamos desde la secundaria, ambas hijas únicas, por eso teníamos una gran hermandad. A diferencia mía, ella sí llevó una vida un poco complicada. Su padre era un alcohólico que las abandonó a su mamá y a mi amiga cuando apenas era una niña. Su madre
tuvo que sacarla adelante sola como pudo. La señora fue tan trabajadora que logró poner un negocio de estética y belleza en el que le iba bastante bien. Por lo tanto, a mi amiga, a quien llamaremos Diana, nunca le faltó nada. Tal vez por eso comenzó a involucrarse con gente que solo buscaba aprovecharse de ella de alguna u otra forma. Siempre tuvo relaciones desastrosas y desde que recuerdo la buscaban mucho para que les pagara la fiesta a todos. Al principio me parecía divertido, pues no le veía nada de malo en disfrutar esos momentos juntas, pero eso poco a poco fue cambiando. Había una chica que estaba en otro salón. La conocimos en una de tantas parrandas y desde entonces se nos pegó como chicle. Era buena onda, pero había algo en ella que no me daba muy buena espina y se lo dije a Diana, pero ella estaba demasiado distraída con la popularidad que ya tenía. Esa chica nos presentó a muchas de sus amistades, hasta el día en que nos presentó a Rosa. Era alguien mayor a nosotras, como de unos 23, muy bonita y todo, pero llevaba una vida muy alocada, pues se drogaba mucho. Y obviamente al estar con ella, nosotras también comenzamos a caer en esos vicios. Por alguna razón, recuerdo que ellas dos siempre intentaban separarme de Diana. La invitaban solo a ella a salir de fiesta, y así fue como nos fuimos separando. Comenzó a faltar mucho a clases, y cuando asistía a la escuela, se iba rápido, apenas sonaba el timbre de salida, por lo cual tampoco hablábamos mucho ya. Pasaron semanas para que nos pudiéramos sentar a platicar, y fue cuando me dijo lo que estaba pasando. Esa chica llamada Rosa la invitó a entrar a un colectivo feminista. Eran puras chicas que defendían los derechos de la mujer. Eso fue lo que me dijo. También me platicó que estaba teniendo problemas con su mamá, pues la había sorprendido drogándose y ya no le daba dinero. Por eso tuvo que meterse en ese círculo, porque también había dinero de por medio. Me dio algunos detalles más con los cuales solo consiguió emocionarme. Me dibujó todo muy bonito para convencerme de que yo también entrara y así volviéramos a estar juntas como siempre. Tontamente acepté, pues creí que era algo bueno. Más tarde me daría cuenta del gran error que estaba cometiendo. Me llevó a una colonia llamada Ejército de Oriente, específicamente a una unidad habitacional que era enorme, un lugar repleto de edificios color rojo. Lo recuerdo muy bien porque me daba bastante miedo ese lugar. Resulta que ahí vivían varias chicas que pertenecían a ese colectivo y ellas tenían que darme el visto bueno si quería formar parte de ese grupo. No es justificación, pero puedo decir que cuando escuché lo del dinero me interesó aún más, pues a pesar de que mis padres siempre me dieron lo necesario, siempre quise que mi vida tomara otro rumbo. Llegamos a un domicilio y me metieron a una habitación donde estaban reunidas varias mujeres y todas con unas máscaras muy extrañas como de animales. Desde ahí supe que eso no tenía nada que ver con lo que me había platicado mi amiga Diana, pero ya era tarde para echarme para atrás, pues ya sabía un lugar de reunión. Ahora tendría que hacer todo lo que me pidieran. Lo anterior lo confirmé a continuación. Bajamos a una especie de sótano, donde me tenían preparado ya todo un altar. De verdad, puedo decir que no sé qué fue lo que me pasó. El miedo, la adrenalina, la emoción de pertenecer a algo, todo eso nubló mi juicio. A esas alturas ya nada me importaba. Solo quería parecerme más a mi querida amiga y tener una vida más emocionante. Suena tonto, lo sé, pero esa era la forma en que pensaba.
2 de ellas se hacían cargo de todo, mientras las demás rezaban o recitaban alguna especie de mantra o algo parecido en otra lengua que jamás había escuchado. Una se acercó a mí y me dijo: «Aquí ya no hay escapatoria. Desde hoy te pones frente a los ojos de nuestro rey, y no importa dónde vayas, él siempre te estará observando». Me recostaron sobre ese altar y sacaron un libro muy grueso, con el cual inició el ritual de pacto con ellas y con su rey, Satanás. Durante la ceremonia mencionaron varias veces el nombre de Belcebú, y como si algo atendiera su llamado, se empezó a llenar de moscas el lugar. Luego, todas las veladoras que estaban en el sitio comenzaron a mover su flama de una forma muy brusca, como si alguien les estuviera soplando. Algo imposible, pues nadie estaba cerca y ni siquiera había por dónde entrar el aire de afuera. Varias cosas inexplicables pasaron. Sin caer en detalles para no hacer esto más largo, el ritual terminó. Todas se acercaron a darme la bienvenida y a felicitarme por no haber caído desmayada, ya que de ser así, sería rechazada y eliminada. Esas fueron sus palabras. Posterior a esto, se quitaron las máscaras mostrándome sus rostros, pues ya formaba parte de ellas. A partir de entonces, comenzaría un camino muy largo para Diana y para mí en el satanismo. Nos fueron preparando para irnos introduciendo más en las actividades que realizaban. Al inicio, solo nos utilizaban para ciertas cosas como causar revueltas y falsas protestas en contra de ciertos grupos, ya sea de la política o de personajes en específico. Todo esto con la bandera del feminismo por delante. Teníamos conexiones con otros grupos similares al nuestro. Sin embargo, con aquellos que tenían hombres había ciertas restricciones, incluso diría yo hasta un rechazo, pues una de las normas que seguíamos todas era el odio hacia el sexo masculino. Eran vistos peor que basura. Ellos solo eran utilizados para cosas como conseguir droga y algunos pocos para la protección de las líderes de la secta en ocasiones. Siempre se evitaba formar relación con hombres, pero había algunos a los que nunca se les podía decir que no, y el trato con ellos era muy distinto, pues estos pertenecían a una secta mucho más grande y poderosa que la nuestra. En varias ocasiones vimos cómo nuestras líderes recibían órdenes de ellos, pero evitábamos hacer preguntas para no tener problemas. Solo llegamos a escuchar que eran personas importantes y muy poderosas con las que era mejor no meterse. En ceremonias y rituales fuimos aprendiendo el evangelio de Satanás, pues es como en cualquier otra religión. La diferencia es que aquí tú decides qué tanto quieres saber y qué tanto quieres aplicar. La hechicería, brujería, los pactos con demonios o seres del bajo astral, hasta la nigromancia, tienen formas distintas de ser aplicadas. Ya depende del conocimiento y talento del usuario. En mi caso, puedo decir que tanto mi amiga Diana como yo sí nos instruimos demasiado, desafortunadamente, porque tuvimos acceso a escritura verdaderamente satánica. Libros como el Rautskina, el Manual del Nigromante, el Al-Asif, o mejor conocido como el Necronomicon, u otros como el Maleus Maleficarum, incluso hasta el Codex Gigas, entre tantos más. Todas eran versiones traducidas o copias, sí, pero su poder es el mismo en las manos adecuadas, o tal vez dicho, en las manos equivocadas. Espero de verdad que nadie se sienta tentado a buscar alguno de estos libros que contienen escritura muy detallada para hacer el mal.
Tengo entendido que el Codex Gigas tenía originalmente 10 páginas más, las cuales fueron arrancadas cuando este fue encontrado, y es muy sabido entre las sectas de que esas páginas existen, pero muy pocos cultos en el mundo tienen acceso a ellas, pues hay que pagar muchísimo dinero para obtenerlas. No sé si esto sea verdad o no, pero llegamos a saber que en México está uno de esos pocos. Así es como fuimos escalando, y cuando nos dimos cuenta, ya pertenecíamos a un grupo selecto más elevado, o con un rango mayor, en donde nuestras actividades ya eran otras. ¿Cuáles? Bueno, esto sí es un poco más complejo. Vida y muerte, invocaciones y pactos, todo nuestro conocimiento era puesto en práctica para hacer el mal, causar daño y traer desgracia a quienes fueran un obstáculo. Nos marcaban a quién atacar espiritual y físicamente. Recuerdo que había un personaje muy popular en la política actual. Es alguien muy conocido. Si les diera alguna pista, estoy seguro que sabrían quién es de inmediato. Por eso prefiero no hacerlo. Bueno, pues a esta persona nos ordenaban atacarlo constantemente. Todo el conocimiento de maldad era dirigido hacia él. Ofrecíamos sacrificios a seres del infierno a cambio de su alma, y si acaso estos seres no podían tomarla, se llevaban la vida de personas cercanas a nosotras. Vi muchas muertes de conocidos y gente cercana a compañeras, pero a Diana y a mí, por fortuna, aún no nos tocaba hacer ese pago. Le hacían todo tipo de brujería, e incluso fui testigo de cómo ponían animales a seguirlo. Así es, animales. Con la ayuda de la nigromancia, algo así es posible. Se pone al animal como recipiente y se introduce un alma que obedecerá todo lo que su atador le ordene. Esto con diferentes fines. Sin embargo, tengo entendido que esa persona se protegía mucho espiritualmente, por eso nunca funcionó nada contra él o su familia. Pero a quienes lo querían ver caer no les importaba y gastaban una fortuna para destruirlo. Para entonces, nuestras líderes se encontraban muy contentas con Diana y conmigo, pero en especial con ella, pues decían que ambas éramos talentosas y teníamos complacidos a sus reyes, los de esta tierra y los que no lo eran. La utilizaban más que a mí por una simple razón, y es que su trabajo tenía más resultados que el mío. Nunca me lo confesó, pero estoy segura de que Diana dio algo a cambio para obtener todo lo que consiguió tan rápido. Cualquier cosa que realizaba en su vida cotidiana le salía perfecta. Era la mejor de nuestra clase en la escuela, la más popular, y todos los chicos estaban detrás de ella, aunque solo los utilizaba para divertirse. Ya entonces nos encontrábamos en la universidad. Puedo decir que a pesar de todo el éxito que acumuló, cada vez era menos ella misma. Ya no se parecía en nada a esa mujer que incluso llegué a admirar. Era como si alguien más ocupara su cuerpo. No le importaba hacer lo que fuera para conseguir el éxito. Si alguien se cruzaba en su camino, a esas personas comenzaban a pasarles una serie de sucesos horribles. Una vez, una profesora se atrevió a ponerle una mala nota por no entregar unas prácticas. Diana se molestó tanto que supe que haría algo. Un par de días después, dicha profesora se accidentó en la carretera a Cuernavaca y perdió la vida. Así pasaron varias cosas con gente que se atrevía a meterse con ella, hasta el día en que pasó a dañarme a mí también. Mis padres no eran tontos. Ellos sabían que algo pasaba conmigo, que Diana, a quien conocían por cierto, se había vuelto una mala influencia para mí.
así que comenzaron a prohibirme verla fuera de la universidad. Tal vez en el fondo yo también quería alejarme de ella y de esa secta después de haber visto de lo que eran capaces. Quizá por eso les hice caso a mis padres e intenté alejarme de ellas. Por supuesto que esto no les gustó, especialmente a Diana. Nunca olvidaré ese día. Saliendo de la uni, Rosa y otras chicas del culto me esperaban afuera. Nos saludamos. Hola amiga, últimamente no has ido a visitarnos. Dime, ¿hay algo o alguien que te lo esté impidiendo? No, es solo que he estado muy ocupada, pero cuando termine mis asuntos ahí estaré. ¿Por qué? ¿Hay trabajo que hacer o...? No es eso. Solo queríamos saber si algo pasaba. Nos preocupas, Karen. Ya. Bueno, tal vez hoy sí pueda, pero yo les aviso, ¿va? Me despedí y las dejé sin voltear atrás. No necesité hacerlo para sentir sus miradas clavadas en mi espalda mientras me alejaba. Cuando llegué a casa, me sorprendí al ver a Diana esperándome en la entrada. ¿Qué haces aquí, Diana? Me dijeron que te llevara, así que date prisa porque nos vamos. Ya hablé con Rosa y le dije que al rato nos vemos. ¿No escuchaste? Nos vamos. Me alzó la voz y justo en ese instante mi papá salió. Me dijo que me metiera e invitó cordialmente a Diana a que se retirara, pero en lugar de eso comenzó a gritar como loca, como si la estuvieran golpeando. Pedía ayuda a gritos y mi padre cometió el error de acercarse a ella para intentar tranquilizarla. Ni siquiera la tocó, pero Diana salió disparada como si alguien la hubiera empujado muy fuerte. Los vecinos salieron y la vieron llorando en el piso. Cuando se puso de pie, traía un montón de golpes en la cara y en el cuerpo. Con sus manos se limpiaba la sangre que no tengo ni idea de dónde salió, pero se veía tan mal que todos corrieron a auxiliarla. Sometieron a mi papá y que no entendía nada de lo que estaba pasando. Las personas no podían creer que mi papá fuera capaz de hacer algo como eso, pues lo conocían muy bien en el barrio. Pero ante esa evidencia frente a ellos y las acusaciones de Diana hacia mi padre, no tuvieron más opción que creerle a esa mujer diabólica. Yo intenté defenderlo y explicarles todo, pero no sirvió de nada. No tardaron en llegar los policías junto a varios paramédicos. A mi papá lo subieron a la patrulla, mientras que a Diana se la llevaron en una ambulancia. Yo la miraba fijamente a través del vidrio trasero y justo cuando el paramédico que la atendía le dio la espalda para buscar algo, ella me volteó a ver. Inclinó un poco la cabeza a un lado y me mostró una risa burlona, al mismo tiempo en que lamía la sangre en su mano. Fue ahí cuando supe que esa ya no era mi amiga. Algo más se había quedado con su cuerpo, pero no sabía cómo ayudarla, pues lo que ellos dan ya no se puede regresar. Me dirigí furiosa hacia aquella colonia para reunirme con todas y me explicaran lo que pasaba, pero al llegar, resulta que ya nadie vivía en ese lugar. Toqué las puertas de todos los domicilios que yo sabía que ocupaban varias de ellas, pero ninguna apareció. Algunos vecinos a los que pregunté me dijeron que no sabían nada, otros que se acababan de mudar, pero nadie sabía a dónde. Resignada, crucé la calle para tomar un taxi y volver, cuando sentí cómo me tomaban del cuello por atrás
y con su mano tapaban mi boca. Me metieron a un callejón donde se quitaron las capuchas de las sudaderas que traían puestas. Me dijeron: tranquila, somos nosotras. Eran 2 de las líderes. Díganme por qué me hicieron eso. Cállate, sabemos lo que pasó. Mira, te vamos a ayudar, pero necesitamos de tu apoyo también para ayudar a tu amiga Diana. Escucha, algo muy malo está pasando con ella, pero todavía podemos salvarla. Por lo de tu padre, no te preocupes, eso será algo muy fácil. Así que no hagas preguntas y dinos si nos vas a ayudar. Sí, está bien. Me dieron muy pocos detalles en los cuales solo entendí que Diana había perdido la cabeza, pues intentó hacerles daño a las líderes y creo también intentaba quedarse con el mando de la secta o algo así. Me subieron a un carro y en el camino solo se esforzaban en convencerme de que todo estaría bien, que mi papá saldría sin problemas del asunto y que Diana volvería a ser la de antes. Para hacerme ver que era cierto lo que decían, una de ellas le marcó por celular a alguien. Encárgate de solucionar lo del papá de Karen y cuando esté hecho me avisas. Colgó y me dijo: escucha, Karen, ahorita llegando tú vas a encabezar una ceremonia para la que creemos que ya estás lista. Será muy difícil, pero ten en cuenta que si todo sale bien, recuperarás tu vida hasta antes de todo esto. ¿Y Diana? También ella la dejaremos que se vaya, así que más vale que te esfuerces. Algo se metió a su cuerpo, ¿verdad? Si ya sabes para qué preguntas, contestó la que manejaba. Es que mejor deja de hacer preguntas pendejas y enfócate en lo tuyo de una vez, porque llegando no queremos fallas, ¿oíste? Preferí quedarme callada y ya no decir nada. Se notaba la preocupación que tenían. Desde el callejón y todo el camino no dejaron de fumar en ningún momento. Claramente estaban muy nerviosas y asustadas. Llegamos a un lugar muy oscuro que no tengo idea dónde era, pero había muchos como almacenes. Le marcaron a alguien para que les abrieran una malla y así poder entrar. Ya adentro se estacionaron. Nos bajamos y me pidieron que la siguiera. Entramos por atrás de una como bodega, donde nos recibió un tipo vestido de monje pero encapuchado. Nos metimos y caminamos un buen rato hasta llegar a donde estaban todos. Se encontraban más de 60 personas fácilmente en el lugar, las chicas de mi culto y varias más que no conocía. Muchos hombres, por cierto, entre ellos. Sin perder el tiempo, me dieron lo que ocuparía para realizar el ritual, desde la vestimenta hasta el libro con el que iniciaría, entre otras cosas. Destaparon un gran bulto con una manta negra y ahí estaba Diana, dormida o desmayada, amarrada de manos y pies sobre una cruz invertida. Por cierto, no traía ni un solo golpe en la cara. Me dijeron: ya sabes cómo hacer esto, solo sigue lo que te diga el libro. Y así comenzó la ceremonia. Recitaba los versos del Salman Rushdie, Gilbert Farishta, mientras algunos de ellos le hacían cosas a Diana. De repente sacaron un cabrío de algún lado. Diana jamás abrió los ojos, pero comenzó a moverse fuertemente cuando le acercaron a ese animal, que también se puso como loco. Me dijeron que no me detuviera por nada, sin importar lo que pasara. Varias de esas personas
Empezaron a hacer su propio ritual dentro del que yo estaba encabezando. Y entonces el cabrío comenzó a gritar o a chillar. No tengo forma de describirlo, pero logró que se me erizara la piel cuando lo vi parado en sus dos patas traseras. Todos se alejaron de él mientras ese animal seguía parado y gritando. De pronto, uno de ellos le cortó la cabeza de golpe con un fuerte hachazo en el cuello. Todo se quedó en silencio por un momento. La líder me sacó del lugar y me dijo: todo salió bien, ya te puedes ir. ¿Y Diana está bien? ¿Sí logramos sacarle eso que tenía? No sacamos nada. Personas como nosotras no tenemos esa capacidad. Solo lo redirigimos a otra parte para evitar que se quedara con ella. Como sea, eso es algo que a ti ya no te importa. En este momento tu papá ya debería estar en tu casa. Toma un taxi y vete. No queremos volver a verte ni a saber nada de ti. Por tu amiga no te preocupes. Cuando despierte, nosotras la llevaremos con su madre. Mejor olvida todo esto. Créeme, es mejor para ti. Caminé y cuando estuve fuera de su vista, corrí sin parar. Lloré aprovechando que la oscuridad de la noche me ayudaba a desahogarme. Tomé un taxi y miré el celular. Tenía muchos mensajes de mi mamá diciendo que mi papá estaba bien y en casa. Cuando llegué con ellos, con un abrazo les pedí perdón y les conté todo. Me dijeron que sería mejor que me fuera de la ciudad. Antes de ir a dormir, le marqué a la mamá de Diana para preguntarle por ella. Me dijo que llegó borracha y que unos amigos la pasaron a dejar, pero todo estaba bien. Pude dormir tranquila pensando que todo había terminado, pero muy temprano, a la mañana siguiente, la mamá de Diana me despertó por teléfono. Llorando, me dio la peor noticia. Encontró a Diana colgada en su habitación. Todo lo que hicimos por diversión o por lo que haya sido, todo lo que hice por estar cerca de ella, todo eso me había quitado a mi mejor amiga. Hoy recibo ayuda en un convento y aunque intento llevar una vida normal, sé que el diablo jamás me quitará los ojos de encima.